Hi, this is Koshik Ranchad from the Ranchad Law Group and Brian here. Today we're going to talk about family-based petitions, and we're going to talk about a case study for a recent case that we got approved for a J1 waiver for a Lebanon citizen. Muy bien, el abogado Koshik y su servidor Brian los saludamos como cada semana o casi cada semana hablando de los temas más importantes de inmigración. El día de hoy vamos a responder algunas preguntas frecuentes sobre las peticiones familiares y también vamos a hablar acerca de un caso del perdón J1 para un ciudadano libanés. So the first question is based off of our last Facebook Live was, if you have a U.S. citizen child that's over the age of 21, can they petition for you even though you've entered without inspection? In this situation, if you're qualified for 245I, then yes, your U.S. citizen child can file a petition for you, can file a green card application, and the other question was about the processing time, which we'll talk about as well. Ok, después de nuestro último video la semana pasada, una de las personas nos preguntó si tienen un hijo de 21 años de edad o más, los puede peticionar a sus padres si estos entraron de forma ilícita o ilegal al país. La respuesta es sí, dependiendo del caso. Por ejemplo, el supuesto del 245I les permitiría a los hijos peticionar a sus padres por medio de obtener la green card, por medio de este otro beneficio, siempre y cuando tengan una aplicación pendiente diferente a esta principal que harían sus hijos. Entonces, la respuesta es sí, pero depende mucho de los casos. Otra de las preguntas que nos hicieron es acerca del tiempo de proceso para este tipo de casos, pero a continuación vamos a responder el tiempo de proceso aproximado. So processing times are taking anywhere from about 10 to 15 months in that situation where your U.S. citizen child files an application for your 245I application. And generally, a work authorization and the travel document, people are getting that anywhere from about 5 to 6 months. El tiempo de proceso aproximado para este tipo de casos donde un hijo peticiona al padre por medio del 245I es de entre 10 meses a 15 meses. Y sin embargo, las autorizaciones de empleo o el permiso para viajar durante este proceso les llegan a nuestros clientes aproximadamente entre 5 o 6 meses de espera. And the next question that we've been getting a lot of is whether you can sponsor your child or family member in another country. Ahora, otro de los temas del que vamos a hablar es en general si pueden familiares peticionarlo usted o usted como familiar peticionar a alguien si está en otro país. So if you're a permanent resident, you can sponsor your unmarried child, and in this situation you'd file an I-130 petition, and then when the priority date becomes current, then you would do the second step of that process called consular processing. En el caso de los padres residentes permanentes, pueden peticionar a sus hijos siempre y cuando no estén casados, pero es una etapa de dos procesos. Si están actualmente los hijos fuera del país, se aprueba la primera etapa y una vez aprobada esta etapa y que llegue su fecha de prioridad sea vigente, entonces hacen lo que se le conoce como el proceso consular que se lleva a cabo en el país de origen de quien va a ser beneficiario de esta petición. If you're a U.S. citizen child, you can also file an I-130 petition for your parents. Si eres un hijo ciudadano, puedes peticionar también para tus padres. Solo los hijos ciudadanos pueden peticionar a sus padres. And if you're a permanent resident or a U.S. citizen, you can of course also file an I-130 petition for your spouse. Y tanto los residentes como los ciudadanos pueden someter esta aplicación primera, que es la I-130, por sus cónyuges, su esposa o esposo. And U.S. citizens can also sponsor their unmarried or married child as well as also filing, if you're over the age of 21, a petition for your brother or sister. Los ciudadanos de Estados Unidos pueden peticionar a sus hijos indiferentemente si estén casados o no, pero los tiempos de proceso de cada tipo de situación es diferente. También los ciudadanos, siempre y cuando tengan mayoría de edad, los 21 años o más, pueden peticionar a sus hermanos. Next, we're going to talk about a J1 waiver case study for a Lebanese citizen. A continuación vamos a hablar acerca de un caso de estudio de uno de nuestros clientes que era un perdón J1 de un ciudadano libanés. So for this J1 waiver approval, our client was from Lebanon. He's married to a U.S. citizen. He also has a U.S. citizen child as well. So en este caso, este cliente, él era un ciudadano de libanés, de Libán,
y estaba casado con un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos que además tenían juntos un hijo o hija ciudadano de los Estados Unidos. And in order to get a J1 waiver hardship, with that hardship waiver, what you need to do is prove exceptional hardship based off of the fact that if you had to go back home, your U.S. citizen spouse or child would face exceptional hardship, or if you also didn't go back home but you stayed here and then had to, at the end of the 2 years, go with your entire family back to your home country, would face exceptional hardship. La base para este tipo de perdones J1 es demostrar la dificultad extrema y excepcional que sufrirían las personas, en este caso los ciudadanos. En el caso específico, este ciudadano de libanés, había dos supuestos que se debían contemplar. Uno era la dificultad que sufriría si esta persona tuviera que regresar a su país de origen, Libán, para atravesar toda una serie de dificultades que le causarían problemas a su hijo ciudadano y a su esposa, o el otro supuesto hipotético donde después de los 2 años permitidos que tiene para permanecer en los Estados Unidos, tuvieran que reubicarse toda la familia completa a Libán, y eso le causaría dificultad extrema a los ciudadanos americanos que eran su esposa y su hijo. So the way that we were able to do this is by demonstrating the country conditions in Lebanon would be very adverse, challenging for the U.S. citizen, child, and spouse if they had to return and go back with their spouse to Lebanon. En este caso específico, nosotros nos basamos en la dificultad que sufrirían tanto el hijo ciudadano como la esposa ciudadana el reubicarse en Libán, pues las condiciones de vida en Libán son muy complicadas. Entonces se tienen que contradecir ese supuesto donde las condiciones del país son tales a las condiciones que se tienen actualmente en los Estados Unidos para los ciudadanos, la reubicación y la dificultad que le costaría adaptarse a ese nuevo sistema de país. And we also talked about the emotional hardship that the U.S. citizen spouse would face due to the separation. También hablamos de la dificultad emocional que sufriría el cónyuge o la esposa o esposo ciudadano si la separación ocurriría o el reubicarse en ese país, el daño emocional y psicológico que el ciudadano sufriría. And so now, since they got the J1 waiver, they are able to apply for the marriage-based green card. Una vez que se les logró aprobar el J1, el perdón J1, les permitió poder aplicar para la green card, la tarjeta de residencia por medio del matrimonio. All right, I want to thank you for tuning in. I invite you to tune in next week, ask your questions below, or give us a call at 916-613-3553 if you have questions. Les agradecemos mucho su presencia, los invitamos como siempre a que nos dejen sus dudas o comentarios en la sección de comentarios abajo de este video o nos llamen al 916-613-3553 para aclarar cualquier duda o comentario que usted pueda tener por medio de este video o por cualquier otro tema de inmigración. Alrighty, thank you and have an awesome day. Muchas gracias y que tenga un excelente día.